Ayer se conoció el índice de la inflación, fue del 2,9, hoy tapa de todos los diarios porque subió un poco en relación a diciembre del 2025 en un 0,1, Adrián. Sí, subió 0,1, una inflación que viene subiendo desde hace varios meses, desde mayo del año pasado, que había logrado un número muy bueno, 1,5. Sí. Bueno, en términos argentinos, empezó a subir 1,6, 1,9 y así fue subiendo. 2,8 en diciembre y 2,9 en enero. Porque se creyó que hasta las elecciones se entendía tal vez esa suba, pero a partir de... Roberto Caputo aspiraba a 2,5. Me acuerdo. Pero, atención, difícil de lograr y había un preanuncio de que no se iba a lograr la baja en enero porque la ciudad de Buenos Aires había arrojado 3,1. Y las dos inflaciones que tienen distinta medición porque son distintas canastas, si la ciudad de Buenos Aires va para arriba, la nacional también va para arriba. Es decir, siempre van parejas, con distintos números, pero la tendencia es como si fueran dos líneas paralelas. Siempre la ciudad de Buenos Aires es en general un poquito más alta, la nacional, el promedio nacional es un poco más bajo. Claro, pequeños desfasajes, pero siempre van juntas. Siempre van en la misma dirección. Entonces era raro que si la ciudad de Buenos Aires arrojó 3,1... Sí, que sea 2,5. Para abajo, 2,5. Claro. Si estaba en 2,8, subió un poquito, 2,9. El problema no es ese, porque ese número podría bajar. El problema es que dentro de ese número hay otro que sí que hace la diaria, que es alimentos. Fíjate, alimentos y bebidas no alcohólicas, gaseosas y aguas, 4,7%. Esa es la inflación de enero. Y la primera semana de febrero, los alimentos volvieron a subir. El doble de lo que sube habitualmente en una semana. Ya en lo que va de febrero semana, subieron. Habitualmente suben 1%, subieron 2,5%. Con lo cual alimentos es un problema. ¿Por qué alimentos es un problema? Por la carne, porque sube mucho. Frutas y verduras. La carne va a volver a subir. Lo estacional, frutas y verduras. Claro que algunos alimentos tuvieron aumento de casi el 8 o 9%. Entonces, ¿cuánto hay de real en la necesidad de subir los alimentos y cuánto hay de remarcación? ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Tenés que ver alimento por alimento. Pero alguien está poniendo la mano en ese número. Es decir, alguien está remarcando un poquito de más. Entonces 4,7 fue alimentos. Adrián, y para no buscar, para que no sea una casa de brujas, no, pero uno empieza a decir, uy, ¿en qué rubro pusieron más? Digo, ¿tendrá que ver también con que suben tal vez otros los servicios o con que suben los gastos? Los salarios no suben tanto, los salarios están subiendo a razón de 1 o 2%, sí suben los servicios. Entonces es cierto que hay que remarcar para cubrir servicios. Mira. Bueno, servicios de vivienda, 3%. Hay algunos rubros que se mantienen. Hoteles y restaurantes subió 4,1%, hoteles, porque vino turismo, entonces suben los hoteles. 2,7, acá ya estás abajo del promedio, si era 2,9 ya estás más abajo. Pero básicamente el problema está en alimentos. Restaurantes todo el año tiene un... Porcentaje alto. Sí, salvo 2 o 3 meses, el año pasado suele tener un porcentaje alto. El problema lo tenés en alimentos ahora, porque el año pasado los alimentos venían aumentando por debajo del promedio y hacia final de año empezaron a crecer. Por eso digo, el problema es alimentos. Salud 2,3%. La inflación había sido de 2,8. Atención, porque las prepagas siempre remarcan. Siempre bien. Remarcan, ¿eh? Van al ritmo de la inflación. Sí, y ahora todos atrás. los meses. Y ahora quedaron abajo de la inflación. 2,3, ¿no? ¿Dijiste? Claro. Y 2,9 fue la inflación. No, y la inflación del mes anterior había sido 2,8. Y ellos también remarcaron, creo que 2,3 o 2,4. Están un poquito abajo, transporte 1,8, son precios regulados, aumentos de boletos, etcétera. Y mantenimiento del hogar 1,8. Bueno, el número de alimentos para mí, desde mi punto de vista, es lo que más debería preocupar. El resto de la inflación, el gobierno aspira a que en un momento pegue la vuelta, naturalmente. Si quieren lograr una inflación del 23% anual... Ahora, alimentos, por supuesto que hizo a este número, ¿no? 2,9. Pero... todo lo que es restaurantes, hoteles, justo en un mes donde el turismo también se mueve, sumó a este número de inflación. Sí, le suma el número, es alto, ¿no? Educación 0,6. Bueno, esta es la inflación del mes de enero.
ya estamos formando febrero. ¿Preocupa esto al gobierno, esto de que de a poquito vaya subiendo el número de la inflación? Sí, porque el gobierno, el principal activo del gobierno es que efectivamente logró bajar la inflación. La bajó desde 200%, en 2 años la tiene colocada en 31%. Que seamos objetivos, bajó un montón. Lo que pasa es que para un país... En términos argentinos, 31%. Mira, ahora estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, una inflación baja la tuviste, por ejemplo, en 2017 o 2000. Sí. En 47%, gobierno de Macri. Sí. Y después la inflación volvió a subir, con lo cual 31,5% es un logro importante. El gobierno tiene que lograr mantener ese activo. Claro, pero en un país que hoy realmente los salarios no suben, 2,9, 2,8, de a poquito va subiendo, con salarios se siente. Aumentan a razón de 1 o 2% mensual, el 2,9, el 4,7 de alimentos se siente. Porque vos podés dejar de ir a comer afuera, podés no ir a un hotel. Podés no cortarte el pelo o cortártelo en tu casa. Menos, pero tenés que comer ir al supermercado. Y eso es lo que siente la gente en el bolsillo. Ese es lo que se percibe. Las compras. Las compras. Las compras en alimentos.